hacer para transformar. Son las terceras jornadas que se realizan en nuestra universidad. Tenemos la suerte de contar en este momento en el área de investigación con 15 proyectos que van a presentar sus actividades de investigación en distintas mesas. Esta mesa, la mesa 1, vamos a comenzar con un proyecto, con la presentación de un proyecto dirigido por Laura Profili. Vamos a compartir la presentación y luego pasaremos a las preguntas y demás. Nuestro proyecto se llama Técnicas de Reproducción Humana Asistida, la cuestión del embrión no implantado, reflexiones desde la bioética y el derecho. El grupo, está conformado actualmente por nosotras dos. Yo soy Julieta Rosas, estudiante de la carrera de abogacía. Y mi nombre es Laura Profili, soy docente de la UNISAL, de la Facultad de Derecho. Y el año pasado, en el 2020, nos pusimos a pensar en algunos proyectos, en algunas temáticas que podían ser de interés y que, por ejemplo, en el caso de la bioética son un tanto novedosas, por lo menos en el área del derecho. Y le planteé a algunos alumnos, entre ellos Juli, si le interesaría formar parte de un equipo de investigación y le planteé las temáticas que estaban sobre la mesa el año pasado. Y un poco surge así este trabajo. Teníamos mucho revuelo en su momento también porque estaba en boga y planteándose la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Y eso nos llamaba la atención. Juli, vos también estabas muy... Sí, a mí me pasó que yo justo estaba cursando la materia de trabajo de investigación final y ahí me di cuenta que realmente estaba muy interesada en la investigación y ahí me puse en contacto con Laura y la verdad es que el tema que elegimos es un tema como que no estaba muy en debate todavía y que si bien lo habíamos tratado en la universidad, lo habíamos tratado por encima y me parecía como un tema que requería una investigación para llevar adelante, así que... Sí, más allá además de que, si bien como bien dice Julieta, es un tema que todavía se discute y que no hay una postura firme tomada para todos los casos y que sería necesario en realidad alguna solución de fondo porque la legislación no es clara o directamente no tenemos una legislación sobre el tema. También lo interesante era esto de sumar en una reflexión bioética, la bioética que siempre la tenemos encuadrada en lo que es la medicina y no tanto el derecho. Entonces comenzar a ver también esta mirada más filosófica también si se quiere, cuestión de completar, digamos, de tener una legislación o encontrar soluciones, aunque sea desde lo teórico, desde la doctrina, desde la jurisprudencia, que tengan este matiz, ¿sí? De los valores, de lo que queremos, digamos, desde lo que es la ética, de lo que es la moral. Que la propuesta que traemos trata el análisis reflexivo sobre qué sucede con los embriones no implantados, ya sea viables o no, porque estas cuestiones, si bien van surgiendo problemáticas al respecto, estas llegan a los tribunales, pero no existe una legislación de fondo que trate o determine qué es lo que hay que hacer, lo que se puede, lo que no se puede. Y justo con los cambios que ha llevado adelante el código respecto a temas de filiación y demás, por mi parte por lo menos encuentro inconcluso qué es lo que sucede en estos casos. Claro, sí, la poca legislación por ahí que tenemos y que en su momento, que porque ya salió hace varios años, era de mucha ayuda, es realmente muy, muy básica y en realidad está enfocada más a una cuestión de que cubra de forma integral por parte del sistema de salud lo que son los tratamientos de reproducción.
El problema es que no tenemos nada con el después, algo pasa después de eso. Es decir, la historia feliz que nos podemos encontrar con el nacimiento de un bebé no siempre sucede y siempre hay algo, hay un contexto, hay algo al lado que queda sin resolver y que en el momento las parejas no lo piensan porque su deseo claramente es otro y va por otro lado, pero que después se les transforma realmente en una complicación no solo emocional, sino también económica, porque hoy en día, al no tener una legislación clara, los embriones no implantados quedan en una especie de limbo y las familias se ven en la obligación de mantener económicamente esa criopreservación que es excesivamente cara y a veces también termina siendo un factor para que las parejas por ahí decidan no encarar un tratamiento también, porque algunas que por ahí se asesoran antes dicen, bueno, ¿y qué pasa con esto después? Eh, Muchas de ellas lo hacen igual y hoy en día buscan una solución y una respuesta, obviamente en los tribunales. Sí. Pero bueno, eso significa que estamos necesitando poner sobre la mesa y debatir estos temas a ver si le podemos encontrar alguna solución y bueno, obviamente mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Es un tema que nos afecta en realidad a todos. Es una Sí. familia muy amplia. Sí. Y bueno, actualmente estamos recién comenzando con este proyecto, porque bueno, salió ahora en el 2021, así que estamos en la etapa de recopilación de bibliografía, de fallos, de doctrina al respecto. En la espera de que alguien más se quiera sumar, porque bueno, obviamente los equipos de investigación están abiertos para que cualquier alumno graduado o docente que le interese el tema y quiera participar, bueno, por supuesto que están más que invitados. Sí, sobre todo para mí me parece muy importante el tema de que los alumnos se sumen a los proyectos de investigación porque es un aprendizaje muy rico y bueno, y que aparte es otra arista, ¿no? De una salida laboral, no solo está el tema de ejercer en un estudio o demás, sino que también la investigación es un proceso muy interesante y de mucho enriquecimiento también. Así que es muy interesante, así que estaría bueno que si alguien quiere sumarse, se sume. Muy bien, esta es la presentación del proyecto. Abrimos ahora a comentarios, sugerencias, preguntas. Comentaba al principio que ya sea levantando la mano o si no hay nadie hablando, abriendo el micrófono directamente o bien a través del chat. Marina. Ya que nadie me gana, eh, me apunto para romper el hielo. Bueno, primero me alegra mucho ver a Laura, que hace un montón que no nos veíamos y que no nos, obviamente no nos pudimos encontrar. Siempre nos cruzábamos, por supuesto, en la sala de profes, como con muchos y muchas. Así que, bueno, me alegra verla y ver bueno, que nos tiene para compartir esta propuesta súper valiosa, súper interesante. Y tomaba las palabras de Rocío, creo que es, no, Julieta, no, Julieta, de Juli, que decía, bueno, ojalá se sumen más alumnos y alumnas a los proyectos de investigación. Entonces quería preguntarle a ambas cuáles son, podríamos decir, más allá del derecho, las principales disciplinas convocadas para el proyecto. Digo, está abierto a qué disciplinas, a qué carreras, cuáles son los aportes que suman al tema que ustedes están abordando.
Ahí está. Ahí saqué, ahí tengo el micrófono, se escucha, ¿no? Genial, ¿cómo andas, Mari? Tanto tiempo. Sí, vos me preguntabas, digamos, qué disciplinas. En realidad estamos abiertos a todos porque no deja de ser un tema muy amplio desde que, digamos, incluso desde la medicina, si bien obviamente medicina no está en UNISAL, la medicina lo toca mucho al tema, pero lo dejábamos abierto a que pudieran participar otras ramas también, porque por esto mismo que decíamos, que es muy amplio y que toca muchas aristas, como yo les decía en el video, la parte emocional, por ejemplo, es un tema muy importante que no solo no es en nuestro tema, sino que en la rama de familia lo emocional a veces incluso es determinante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Así que en ese sentido estábamos abiertos porque ahora con Juli estábamos recopilando información y viendo qué es todo lo nuevo por ahí que puede estar surgiendo, que no es tanto porque es un tema complejo y que todavía no se termina de tocar demasiado. Creo que vamos a indagar en eso de por qué nos quedamos siempre a mitad de camino, que cuando llega el punto de decidir esta situación de los embriones, no hay por parte, digamos, de las legislaturas, no avanzan. En el 2019 se presentó un proyecto que venía bien y que venía a reflotar uno anterior que había estado hace un par de años pero que había perdido estado parlamentario, y bueno, y así estamos y seguimos por ahí en veremos, más allá de la pandemia, que no la vamos a dejar de lado, que por supuesto nos dio vuelta a todos. No deja de ser un tema que igual es como que entra con algún proyecto de ley y termina siempre quedando ahí flotando en la deriva y no lo terminamos de resolver. Y lo que está sucediendo ahora es que las familias que necesitan cesar con el proceso de criopreservación, porque bueno, obviamente es costoso y ya no van a tener más hijos, lo tienen que pedir una autorización judicial, es decir, que encima le tienen que pedir permiso al juez para que les digan que sí o que no a dejar de, digamos, de solventar la criopreservación, porque obviamente al no haber legislación, las empresas, los institutos de salud que han llevado adelante las técnicas de reproducción les contestan que ellos no tienen legislación y que por ende no pueden. Que sí, lo único que pueden hacer es o los mantienen o los donan para que otras familias los tengan, lo cual es bastante, impactante, ¿no? ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, Florencia, ¿puede ser? Florencia. Florencia Daneri, ¿levantaste la mano? No sé, creo que está hablando, me parece, y está muteada, ¿puede ser? No me doy cuenta yo. Sí. Claro, eso, parece que no anda el No le audio. anda el audio. ¿Ahora? Ah, Ahora sí. a ver. Sí. Ahora Sí. sí. Ahí sí. Que me parece súper interesante el proyecto y quería preguntarles si hay instituciones en Bahía Blanca ahora que estén haciendo conservación de embriones y si existe la posibilidad de interactuar con esas instituciones como para ver cuáles son las medidas que toman con los embriones post tratamiento, porque Claro, ahí, en viste, general están en Buenos Aires. Yo acá tomé conocimiento de un instituto que sí que lleva adelante las técnicas de reproducción, pero tengo que verificar que también tengan la posibilidad de criopreservar. Si no, es en Buenos Aires y las familias se van y hacen el tratamiento allá.
Tendría que verificar con ese lugar acá y ver también qué tan van a estar predispuestos a entrevistarlos, porque sí, esa era una idea, digamos, conocer de primera mano cuál es la respuesta que ellos tienen, digamos. Yo más que nada las respuestas que he recabado tienen en realidad que ver con situaciones personales y de asesoramiento que uno dio, entonces por ahí con los tipos de contratos que los institutos de salud ofrecen y hacen firmar a las parejas. Pero acá en Bahía sí sé de un instituto que lleva adelante las prácticas sacándolo público, ¿no? Obviamente que en el Hospital Pena también se lleva adelante. Pero no estoy segura de que tengan la criopreservación, lo tengo que verificar. En Buenos Aires sí, en Buenos Aires está todo. Estaría muy bueno poder contactar a algún instituto como para después acceder a interaccionar con una mayor cantidad de gente. O sea, si se puede plantear una colaboración con alguna de las instituciones, me parece que te abre un montón el abanico para después acceder a la base de datos de la gente que hizo los tratamientos y poder interaccionar con ellos de una manera más masiva, ¿no? Claro. Aparte Sí, también, sí, bueno, como ustedes también pusieron en el título bioética, también, claro, hay que pensar la posibilidad de donación quizás de los embriones para investigación. No sé si eso lo habían contemplado, además de la donación para implantación de otras parejas. Sí, de hecho, en todos los proyectos de ley que surgen, bueno, ninguno se ha aprobado todavía, siempre se establece el descarte o la donación a la ciencia. Si ponemos donación a la ciencia, entonces pueden donarlos para, obviamente, para investigación científica. También, además, lo que sucede es que en todo el proceso no todos los embriones son viables. No sé si habían captado que en el video Juli lo dice, viables o no viables, es porque no siempre de todos los embriones que surgen están aptos para ser implantados. Y bueno, y es un tema, y es como que queda ahí, uno tampoco lo puedes implantar, pero ¿y entonces qué haces? Y sigue así en el limbo, porque no tenemos nada, la verdad, no tenemos nada. Entonces, bueno, es un tema para las parejas, para las familias, que siempre terminan acudiendo. Este último tiempo han empezado, hablo de los últimos más o menos 5 años, han empezado a pedir autorizaciones judiciales para poder lograr, ya sea la donación a la ciencia o el descarte. Bien, vamos a pasar al siguiente proyecto de investigación, que es dirigido por Marcelo Sapovnikov. Vamos a compartir la presentación y usamos la misma dinámica que recién. Nuestro proyecto se llama El sesgo clínico en el perfil de la formación de psicólogos y el enmascaramiento de nuevos paradigmas en psicología. Es una revisión crítica a la actualización de contenidos en la formación de grado de las carreras en psicología en nuestro país. Este proyecto es una continuación de otros que se vienen realizando desde el 2019. En 2019 el proyecto se llamaba Análisis de la transposición didáctica de las ciencias cognitivas en educación superior, principalmente en las carreras de psicología y psicopedagogía, y se basaba más que nada en un análisis de la desvinculación entre la investigación y la docencia en las ciencias cognitivas en educación superior. Y bueno, el año pasado, en el 2020, el proyecto se llamaba Acerca de la vigilancia epistemológica de la transposición didáctica en las ciencias cognitivas en carreras afines a esta en la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, lo que hicimos con nuestro grupo de investigación fue hacer un análisis de los programas de estudio vinculados a materias afines a las ciencias cognitivas en las carreras de Bahía Blanca
Y lo que encontramos fue que, salvo algunas excepciones, los nuevos abordajes de lo mental desde el paradigma postcognitivista no tenían la presencia suficiente como para reflejar lo que realmente estaba sucediendo en el campo de la investigación científica. A esto se le da el nombre de desgaste biológico y bueno, lo que concluimos fue que esto se debía a una desinformación o a un desconocimiento más que nada de los avances que se dan en el campo de la investigación científica. Entonces, bueno, en este proyecto actual lo que queremos es dar un paso más para poder determinar unas posibles explicaciones a este desconocimiento o a este desgaste biológico que se dan en los contenidos curriculares. Y bueno, y este proyecto va a estar conformado por Marcelo Zapaunikov como director, Almudena Ruiz como codirectora y va a tener también como integrantes a Pablo Martínez, Juliana Crosito y Victoria Suárez. Pablo Martínez, que es docente de Psicobiología del Comportamiento, bueno, Almudena, que también es docente, Victoria y Juliana, que son alumnas. Un poco lo que contaba Victoria con estas palabras un poco que pueden sonar algo extrañas, como vigilancia epistemológica, o no sé si mencionaste transposición didáctica, en realidad hace referencia un poco al corazón de lo que sería la investigación y docencia, o sea que un poco estamos estudiando eso y la formación del psicólogo. Desde esta perspectiva, un poco lo que se piensan son estos elementos de los actores, tanto los alumnos o el alumnado como los docentes, y por otro lado, como otro elemento, el saber a enseñar o el conocimiento. Cuando algunos de estos elementos quedan desarticulados, quizás ese saber a enseñar se pueden producir algún tipo de situación que se la denomina como patológica, desde ciertas perspectivas teóricas. Un poco lo que hemos investigado es que en la formación del psicólogo, por determinantes históricos o por razones históricas que desarrollamos en el proyecto, hay una orientación, como decía Victoria, que está sesgada hacia lo clínico. Si pensamos, por ejemplo, en casi todas o usualmente las disciplinas científicas tienen una vertiente tanto básica, de investigación básica, como de investigación aplicada. En psicología, esa vertiente aplicada se puede observar, por ejemplo, en campos como la psicología educacional, la psicología forense, la psicología del deporte y también en la psicología clínica. Entonces, sobre todo en la psicología clínica, que es lo que observamos, hay un mayor énfasis puesto en esta orientación. Entonces, también hemos puesto en evidencia que hay nuevos conocimientos y nuevos descubrimientos en lo que serían las ciencias cognitivas, la psicología como formando parte de ellas, para lo cual es relevante poder anoticiarse de cualquier tipo de avance teórico empírico en estas ciencias. En la historia de la psicología, a partir, digamos, de ciertos hitos que podemos mencionar, como la fundación del laboratorio de Wundt, hasta el conductismo, y luego la reacción cognitiva llamada revolución cognitiva, se han mantenido postulados en lo que es la cognición, y uno de ellos es que, por ejemplo, la cognición o la mente es lo que sucede entre un estímulo, un input sensorial y una salida motora. Esto se ha denominado por algunos como el modelo sándwich de la cognición. Y a partir de hace ya unas décadas, en las ciencias cognitivas se ha puesto de manifiesto que estos procesos no deberían ser entendidos extendiéndose, digamos, la cognición más allá
de este procesamiento central. Entonces, ponen en cuestión o desafían este postulado o este modelo sándwich de la cognición y toman de algún modo todos los elementos del conjunto, incluido el entorno. Como este programa de investigación pone en jaque o pone en cuestión o pone en dudas estos paradigmas o este paradigma cognitivista, se los ha llamado, como decía Victoria, postcognitivistas. Enfoques postcognitivistas o de las 4E, porque con estas 4E se habla de enactivismo o de embodied cognition o de cognición situada, embedded, o mente extendida. Por eso se la llama 4E. Y lo que hemos observado es que en los planes de estudio, como en los docentes, no se observa esta actualización. Entonces, empezamos a proponer algunas hipótesis y creemos que ese solapamiento puede explicarse por este sesgo clinicista en la formación, este predominio de la formación del psicólogo con un carácter profesionalizante y no tanto quizás orientado a la investigación básica. Que la investigación básica nutre la aplicada, sobre todo para pensar incluso en intervenciones prácticas, en intervenciones clínicas informadas sobre la base teórica de estos avances, de lo que es lo mental, de cómo es el funcionamiento mental, tanto normal como anormal o como patológico. Entonces, creemos que se puede explicar, al menos parcialmente, o eso es lo que vamos a investigar, por este sesgo en la formación, que incluso impregna también los modelos teóricos de la mente, es decir, no solo se circunscribe al aspecto práctico clínico, sino que explica como modelo mental cómo funciona la mente también desde esta perspectiva. Y la metodología que vamos a emplear en principio va a seguir siendo el relevamiento de documentación académica, y también vamos quizás a incorporar alguna encuesta online que va a estar dirigida quizás a nuestra muestra, quizás sea por un lado esta parte, los actores, el alumnado, y por otro lado los docentes. Vamos a tratar de diseñar una encuesta que nos permita relevar datos relevantes y que no se circunscriba solamente a la ciudad de Bahía Blanca, como lo hemos hecho hasta el momento. Bien, abrimos el espacio para comentarios, preguntas, intervenciones, con la misma dinámica que antes. Levantando la mano o a través del chat o abriendo el micrófono si nadie está hablando. Yo en realidad no le entendí mucho al muchacho ese que estaba hablando. Parece que daba muchas vueltas sobre algo, pero... ¿Querés preguntarle algo? Sí, le preguntaría un montón de cosas. ¿Qué pasó? Sandra, yo después quiero hacer un comentario después. Bueno, tenemos a Florencia también que levantó la mano. Florencia, si querés dale, comenzar. dale. Florencia es un gran auditorio para... Hola Marce, ¿cómo andás? Hola Flor. Escúchame, me encantó el proyecto. Te quería preguntar si habían pensado quizás interaccionar con psicólogos que estén trabajando, no sé, con neurólogos, en algún equipo de trabajo y preguntarles a ellos dónde sienten que está la debilidad.
¿Entendés? ¿Qué les hubiese gustado saber antes para poder interaccionar de una manera más dinámica con gente que está haciendo investigación en otras áreas? Sí, me parece que, me parece que es súper interesante poder hacer eso. Todavía no tenemos bien en claro cómo va a ser el desarrollo de la metodología de manera bien concreta, porque bueno, esto lo empezamos a pensar hace poquitito, pero sí, claramente que ese es un aspecto que creemos que es importante. Lo que sí, hoy hablábamos un poco con el grupo, es que nos parece, esto es algo que vamos a someter a escrutinio, que la mayoría de los docentes psicólogos, o es un hecho bastante frecuente, que se dediquen a la psicología clínica. No sabemos bien en qué porcentaje, y no sabemos cuál es ese porcentaje adecuado, pero sí vemos que es un hecho bastante más frecuente que los psicólogos se dediquen más a esta vertiente, a esta fase de la psicología como profesión y no tanto a la investigación básica, que son menos. Y por otro lado, lo que también se observa es que por lo general los modelos usados sobre los que se basan a nivel teórico en esa práctica clínica son clásicos y algunos pueden llegar a padecer de cierta obsolescencia. Es decir, que quizás todavía no hay demasiada actualización y a veces la práctica quizás no tiene la misma exigencia de rigurosidad de actualización que lo que es la investigación básica. Héctor, ¿querés preguntar? Más que preguntar, porque yo de psicología no sé, Marcelo, así que no me voy a meter en cuestiones de las que no sé, pero digo, el tema, a ver, celebro enormemente que en una de las carreras de UNISAL la investigación se vuelva objeto del estudio de las carreras. Eso es muy sano y es alentador. En un contexto en el que estamos pasando de los estándares para la acreditación de psicología de primera generación a segunda generación, donde UNISAL ha tenido un rol muy importante en la coordinación de las universidades del país. Entonces digo, lo veo en una doble vertiente, Marcelo, por ahí sumamente interesante. Por un lado, el que ustedes puedan acercar algunos de los avances del proyecto y también tomar contacto con decanos y directores de carrera de las universidades del país que se están preguntando esto justamente, porque tiene que ver con lo que van a hacer de ahora en más los estándares para acreditar las carreras de psicología en el país. Así es que, digo, es un tema sumamente vigente y sepan que podemos aportar algo y también recibir mucho, ¿no? Nada Buenísimo, más. gracias Héctor. Bueno, me alegra muchísimo que lo veas de ese modo. Creo que me parece que es así también, estoy de acuerdo con una mirada que permite como ser transparentes acerca de la propia práctica o la praxis docente y poder articular justamente como se comentaba, como ese muchacho comentaba en el video acerca de la vinculación entre investigación y docencia. Y un poquito también en respuesta a lo que preguntaba también Florencia, de manera muy informal, yo en algún momento tuve un intercambio de mails con un investigador que es muy importante, es un psicólogo que trabaja en neurobiología, muy generoso, tuvimos un intercambio de mails, y bueno, de manera informal salió este comentario, hablábamos justamente que qué lástima que exista tal divorcio entre la investigación básica y la investigación aplicada, y que corran como de manera paralela, porque podrían nutrirse y complementarse muy bien. Aquellos que están en investigación básica, vos lo sabrás, Flor,
en CONICET se encuentran como muy enclaustrados y temen que sus investigaciones pierdan validez interna, pero a veces pueden padecer de alguna validez externa. Entonces, sobre todo en psicología y en ciencias sociales, pensar justamente estos aspectos. Uno quiere por ahí poner a prueba de qué cuán válido ecológicamente es lo que uno está haciendo en un estudio, pero en la medida que lo abre a nivel ecológico, por ahí empieza a ser más difusa la relación entre las variables, ¿no? Entonces, los que están muy en el claustro no están tanto en contacto con lo que sucede, si se quiere, más a nivel ecológico. Y los que están más dedicados al trabajo clínico no tienen tanto contacto ni conexión en cómo se lleva a cabo una investigación. Entonces, por ahí puede haber o se puede adolecer de una pérdida de rigurosidad del trabajo. Incluso en la rigurosidad en cuanto a las intervenciones que se hacen. Perdón. Florencia, ¿querías hacer una pregunta más? Quería acotar que también en la UBA lo que se está viendo es como una migración bastante masiva de estudiantes hacia las materias de orientación en investigación, y lo mismo está pasando con las tesinas de grado. Ya los alumnos no eligen más hacer revisiones y se están volcando más a hacer investigaciones con toma de datos, con análisis estadístico, lo que está modificando muchísimo la dinámica de lo que es la carrera. Esto contrasta un poco con los planes de estudio que son antiguos y está generando un poco eso, el cuestionarse y el reformular quizás incluso los planes y habilitar más tutores para esas tesinas de grado que implican investigación, toma de datos, planteo de hipótesis, análisis estadísticos. Como que se está notando un cambio en lo que es un psicólogo de la UBA que históricamente freudiano, ahora ya los alumnos están cambiando sus intereses y les empiezan a atraer otras cosas, ¿no? Por eso me parece súper válido lo que estás planteando, Marce, como investigación. Bien, Gracias, última Flor. pregunta, Fabricio, y ya cerramos las preguntas para este proyecto. Dale. Genial, me encanta también el proyecto, me parece que recontra aporta, y tengo como 3 líneas de pensamiento, no son preguntas, son cosas que ya nos juntaremos y las charlaremos, pero la primera, que siempre la discutimos un poco, tiene que ver con el tema, viste, de la transposición didáctica, que es un poco de donde salió, ¿no? Del laboratorio al aula y cómo se transgiversa un poco para enlatar algún tipo de contenido. Pero por otro lado, la educación es conservadora en un cierto aspecto, digamos. Hay como un cierto conocimiento estandarizado, inclusive enciclopédico, la palabra universidad y toda la historia. Un tema que me parece interesante para pensar, ¿no? Cómo podríamos seleccionar cuáles, por ejemplo, todos los modelos del poscognitismo, que son bastantes y abundantes, con cuál nos quedamos. ¿Cuál decidimos enseñar, digamos, o cómo encaramos ese tipo de cuestión, si es a través de justamente pensando en un contenido, o es simplemente subamos horas de metodología para que seamos más críticos en la lectura, quizás. Es una línea de pensamiento, son 3 líneas de pensamiento. La otra, respecto de la idea de sesgo, me resultó interesante siempre cuando vos lo hablás, y es la primera vez que ahora que te escuché así solamente dije, claro, lo que pasa es que a veces uno tiene una intención, entonces yo, digamos, sesgo o en realidad enfoco la atención hacia algún aspecto. Inclusive podemos leer la visión de la universidad y el perfil de egresado. Entonces, ¿es un sesgo o es lo que yo dije que voy a formar? Entonces, ¿es un sesgo o es una intención? Y lo último, la última línea es como, bueno, ante justamente esta situación que vos describís, que para mí es clara y es concisa y es correcta, digamos, ¿cómo hacemos con una carrera como psicología? Donde la mayoría de los puestos de trabajo están relacionados con un tipo de práctica, más a lo que se viene sumando todo a partir de la ley de salud mental, el abordaje comunitario, todas las cosas que venimos charlando también. Digamos, se hace una carrera como biología, ¿viste? Que estudiás 6 años, sabés de todo, y si después no entraste a CONICET, terminás siendo profesor porque
justamente es un montón de contenido el que vos tenés, pero muy difícil la articulación con agentes concretos productivos. Son 3 líneas, no me 3. Gracias. Te silencié, Marcelo, perdón. Qué mala que sos, hablo mucho, por eso, Sandra. Soy tremenda. Fabri, buenísimos los aportes. Quizás para responderte tendría que ya terminar el proyecto. Pero sí, una de las preguntas creo que tiene que ver con, bueno, ¿qué aspectos de lo que sucede en la comunidad científica son los que tienen que trasladarse a la universidad, ¿no? Como una pregunta, bueno, ¿cuáles y por qué? Por otro lado, esto que decías, el enfoque incluso hacia intervenciones, pero quizás al menos empezando con investigaciones de este tipo y mostrando en qué estado estamos, quizás pueda empezar, aunque sea, a cambiarse un mínimo algo en cuanto, si uno piensa en términos de algún tipo de justificación y relevancia social, acerca del estado actual de las cosas. Es decir, no es que ahora cambiamos o pensamos la psicología como una ciencia exclusivamente básica, que en definitiva es así como nace, ¿no? Porque no nace como clínica. Entonces, no se trata tampoco de eso, pero al menos, como decía Flor, que suceda algo, a ver qué sucede con esta orientación. Así que bueno, Flor me viene a spoilear un poco parte del asunto. Pero bueno, sí mostrar un poco esto, que en realidad, y un poco también como comentándole a Héctor, que no solo es algo que sucede o que le es privativo de las universidades o de los planes de carrera de alguna universidad en particular. Es algo propio del Ministerio de Educación. Es decir, hay lineamientos y pautas que se siguen del Ministerio. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué no se le da tanta importancia a la investigación básica? Y bueno, y hay un montón de cuestiones históricas con la historia de la psicología y cómo se recibe la psicología en Argentina, ¿no? Y aspectos sociohistóricos que, bueno, podríamos trabajar con Marina Verdini, tal vez. A ver qué pasa. Y hacemos todo súper interdisciplinario. Bueno, gracias. Bueno, y perdón por el tiempo. gracias. No, está bien. Ahí vamos con el siguiente proyecto que justamente involucra a Marina Verdini como directora y a Javier Preti como codirector. Vamos a ver la presentación. Bueno, estamos en esta oportunidad para compartir con todos ustedes este proyecto de investigación que fue aprobado este año 2021, que nos tiene a Javier y a mi persona como director y codirectora, o directora y codirector, mejor dicho. El proyecto de investigación se llama Desandando Caminos en pos de nuevos sures, reflexiones y praxis contrahegemónicas en clave interdisciplinarias. Y realmente, bueno, esa es una de las características de esta propuesta, de este espacio de investigación, porque si bien nosotros somos historiadores, licenciados y profesores en historia, el proyecto convoca a un lindo grupo que realmente aporta desde distintas disciplinas, desde distintas áreas del conocimiento, y creemos que esa realmente es una de las fortalezas del equipo. Sí, en ese sentido tenemos gente desde filosofía, comunicación, educación y desde Jujuy hasta Neuquén. Tenemos gente prácticamente desparramada por toda la geografía de nuestro país. El proyecto surge, como decía Marina, surge a partir de una inquietud de desde dónde pensamos, qué es lo que pensamos y desde dónde lo pensamos. Pensar desde nuestro sur, pensar desde las periferias y pensar nuestras disciplinas, todas las que están
en nuestro proyecto y todas las que están en las carreras de UNISAL, ¿desde dónde las pensamos? Si las pensamos desde enfoques más tradicionales, desde enfoques más alternativos, si le damos lugar a el pensamiento nuestroamericano. Entonces surge en pos de pensarnos como sujetos dentro de la investigación y dentro de la academia. Y como decía Javier, el posesivo en nuestra América no es menor, no es al azar, es un posesivo que nos ubica en el lugar desde el cual queremos construir o aportar a la construcción de conocimiento, y esa posición, ese posicionamiento atraviesa, bueno, a todos los que de alguna manera nos sentimos convocados por esta instancia. Como decía recién Javi, tenemos a Enrique Díaz, que nos acompaña desde la Universidad de Jujuy. Tenemos a Pilmaiquén Villanueva, que nos acompaña desde el Instituto de Formación Docente número 13 de Zapala, en Neuquén. Y tenemos también, por supuesto, compañeros y compañeras bahienses que nos acompañan tanto desde la UNISAL, pero también desde el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Y en ese sentido, también nos pone contentos que el proyecto convoque espacios diversos, espacios geográficos diversos y espacios institucionales diversos, saliéndonos por ahí a veces de esa encrucijada entre lo público, lo privado, que a veces genera tensiones y distancias. Y en ese sentido tenemos, como les decíamos, compañeros y compañeras de la Universidad Nacional del Sur, como Magali Segovia, como Leandro Wallace, como Agustina Casenao y Esteban Sánchez, de la licenciatura en Historia y en Filosofía, graduados y alumnos. Y de la UNISAL nos acompañan profes como Estela Grenat, como Marcela Crociati, Fabio Messina, Matías Marinosi, que también está en la UNS, y alumnas como Lu Bernacchi, Vicky Suárez, Juli Crosito, Andoni Freige, Lucenos y Valen Mafrin. Y eso también nos pone muy contentos, que podamos llevar adelante un espacio donde trabajemos lo más horizontalmente posible. Y creemos que ese es un punto que es necesario ir consolidando. Sí, en ese sentido también, o de esta manera, tenemos estudiantes, casi la mitad del proyecto es de estudiantes, y tenemos de todas las carreras. Prácticamente tenemos todo el abordaje de todos los actores de las distintas facultades, y eso nos pone recontentos porque es una manera también de mirarnos y de pensarnos a nosotros mismos. Y también, como decía Mari, tenemos gente de distintas instituciones que nos permite poner en diálogo y ver en dónde estamos parados. Y eso nos pone también muy orgullosos, porque nos estamos pensando y nos estamos posicionando como, no solo como proyecto, sino también como universidad. Y eso es algo sumamente interesante. Estamos mostrando que desde la UNISAL también investigamos y también podemos generar contenidos y conocimiento de muy buena calidad académica. Entonces, nos pone muy orgullosos ese factor. Y en el marco de ese posicionamiento queríamos compartirle algunas experiencias que quienes formamos parte de este espacio ya hemos comenzado a atravesar, como por ejemplo la participación en el segundo conversatorio llevado adelante por la Cátedra de Teoría y Metodología de la Historia de las Ideas Latinoamericanas de la Facultad de Jujuy, la presentación que se hizo a través del canal de la UNISAL, la presentación del libro Filosofar desde Nuestra América, Liberación, Alteridad y Situacionalidad, un libro que fue editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, el inicio de un espacio, esto es, podríamos decir, como la actividad formalmente inaugural del proyecto, el inicio de un espacio de formación que se va a extender entre julio y noviembre, que es un ciclo de lectura, así lo hemos denominado, Trazando Senderos, ciclo de lecturas reflexivas interdisciplinarias sobre nuestra América, donde pensamos ir mes a mes compartiendo con quienes estén interesados, con quienes se quieran inscribir, lecturas, diálogos, ¿sí? Lecturas reflexivas
a partir de la propuesta de distintos invitados, invitadas, también de distintas instituciones. El ciclo lo inauguró la profesora Silvia Álvarez, de la Cátedra de Introducción a las Ciencias Políticas del Departamento de Humanidades, y a partir de ese primer encuentro la idea fue ir desarrollando otros encuentros mensuales con la participación de distintos invitados e invitadas. Y también la participación de una de las jóvenes alumnas que está a punto de recibirse de licenciada en Historia en un congreso internacional, la participación de Magalí Segovia en el Congreso Engender 2021, un espacio donde investigadores de Canadá, de Inglaterra, de Alemania, de India y en el caso de Argentina, representados por Magalí y Leandro, se congregaron en un espacio virtual para compartir las experiencias en relación a las investigaciones de género y los estudios LGTBIQ y más. Así que nos pone muy contentos que Magalí haya estado participando de esa instancia. Tenemos pensado continuar con el taller de lectura y tenemos pensado también seguir continuando en las reflexiones, porque de eso se trata, de reflexionar un poco acerca de nuestro quehacer. Y además pensaba que todo espacio de investigación, todo proyecto de investigación, sin duda, creo tiene que ser un espacio para canalizar los intereses particulares de cada uno de sus miembros, y en ese sentido nos interesa promover siempre entre el grupo que aprovechen espacios de formación, todas aquellas instancias que consideren que son enriquecedoras en tanto a la formación, en tanto al recorrido particular de cada uno, y eso hace un lindo vínculo entre lo individual y lo colectivo. Así que bueno, esperamos que esta propuesta siga creciendo y sí, invitamos a los que estén mirando ahora en la jornada que se arrimen, que nos pregunten si están interesados o interesadas. Ahí estarán puestos seguramente en la información nuestros mails o la forma para comunicarse con nosotros, así que invitar a pensar y que se arrimen nomás y nos consulten y se vengan con nosotros. Nos vemos. Gracias. Muy bien. Abrimos entonces a preguntas, comentarios y demás con la misma modalidad, a través del chat o levantando la mano o abriendo el micrófono si nadie está hablando. Rompo el hielo entonces, a ver. Iba a decir que, sí. Perdón, San, iba a decir que Sí. como en el caso del video que pasaron anteriormente, los dos que hablaron recién, lo dijeron, no sé, Es lo que hay, más. es lo que hay, sí, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Bueno, cosas que pasan. No, yo quería preguntarle a Magalí Segovia por esa participación en Gender 2021, que es re interesante. Contame cómo fue esa experiencia, me pareció genial. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en realidad era un congreso donde, bueno, la temática son cuestiones de género, de diferentes abordajes de diferentes disciplinas, y en este caso, bueno, mi presentación tenía que ver con el feminismo decolonial, con la perspectiva decolonial, unida, ¿no?, al giro decolonial también. Específicamente, en ese congreso yo presenté un concepto que es de una de las grandes filósofas del feminismo decolonial, que es María Lugones, donde ella aborda la cuestión del sistema moderno colonial de género, ¿no? Y la intención en ese congreso era, teniendo en cuenta que en su mayoría eran países europeos, poder expandir las perspectivas desde nuestra América, desde nuestro sur global, ¿no? Poder poner en este tipo de habilitaciones que nos ha brindado la pandemia, exponer estos tipos de conocimientos que
tal vez son conocidos, pero no sé hasta qué punto es conocido la cuestión del decolonialismo. En lo que es el campo de género, tal vez en lo que es Europa, el sondeo que yo tengo es más que nada lo que son feminismos negros, feminismos africanos, no tanto feminismos latinoamericanos, ¿no? Entonces la idea de esa ponencia era, bueno, justamente exponer este tipo de circunstancias desde nuestra mirada, de cómo nos miramos a nosotros y cómo miramos a otros espacios también. La propuesta, bueno, la estoy sintetizando por una cuestión de tiempo, pero iba en base a esa cuestión. La verdad que fue muy interesante porque te encontrás con otras perspectivas, te escuchan. Yo creo que también se pone en juego esta cuestión de, hoy hablaban, por ejemplo, los sesgos, ¿no? Y yo a veces cuando pienso en sesgos, no sé por qué también aludo estas cuestiones de sesgos o prejuicios o determinados velos que de alguna forma parecería que se descubren, ¿no? Yo creo que ese congreso en ese sentido, el aporte que a mí me dio fue ese, ¿no? Y la verdad que se hicieron contactos muy, muy interesantes, conocí otras profesoras, de hecho de ese congreso surgieron posibilidades de decir, che, por ahí estaría bueno, hablando así burdamente, empezar a ponernos en contacto, no solo con otras universidades, y eso nos implica a nosotros, ¿no? Bueno, lo he conversado con Marina y Javier, todavía estamos en vista. Empecé a charlar con una profesora que está en Australia, ella trabaja cuestiones indígenas, y por ahí, en el futuro, poder llegar a compartir un espacio donde por ahí juntemos este proyecto con, por ejemplo, en esta universidad australiana, que ahora no recuerdo, no sé si Leandro, que anda por ahí, recuerda a qué universidad pertenece esta profesora. Pero digamos, fue un espacio muy, muy rico en ese aspecto. Así que bueno, perdón si me extendí demasiado. ¿Alguien más? Yo tomando, perdón, San, tomando lo que decía Magalí y también en parte de lo que decía Marcelo, lo que estamos viendo es precisamente la necesidad de ponernos en contacto con, ¿no? De tejer, ahí dicen, lean Universidad de, me vas a matar, no, pronuncialo vos, Wallace. La necesidad de ponernos en contacto con, ¿sí? Desde las instancias más cercanas, como decir, bueno, entre proyecto y proyecto, a ver qué podemos aportar y qué podemos construir interdisciplinariamente. Y bueno, ya pensando en latitudes mucho más amplias, tanto en el marco de nuestro continente, de la América nuestra, como incluso de otras regiones mucho más lejanas, pero que igualmente estamos interesados en búsquedas comunes y en perspectivas epistemológicas también compartidas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, les dejaba allí el mail de la Secretaría de Investigación por si quieren contactar a través mío alguno de los proyectos, quienes no son de Unisal o quienes son de Unisal y no conocen a los profesores que son directores o a alguno de los integrantes. Vamos a dar por finalizada esta mesa. Sí me gustaría aclarar que seguimos con las jornadas, por supuesto. Yo, una cosita que, sí. Perdón, un minutito, agradecerte el acompañamiento, Sandra, y a la universidad también, con estas jornadas.